satisfacieron y los colegios de cartógrafos levantaron un mapa del imperio que tenía el tamaño del imperio y coincidía puntualmente con él. Formidable. Es la cita que hice en mi presentación del Premio Nobel. Sí, claro, porque es estupendo. Pues qué sorpresa. Y es eso, ¿verdad? Porque estás planteando un problema que me parece fascinante, que es el problema de los modelos que tiene que hacer la ciencia para entender el mundo. Exacto. Sí. ¿Y qué dificultades te plantea precisamente cuando estamos hablando de que la misma escala del modelo replica la realidad? Entonces a lo mejor no estamos entendiéndolo del todo, ¿no? Exacto, sí, sí, sí. Sí, porque los modelos son herramientas para tratar de entender pues la realidad, pero no tienen que ser literalmente toda la realidad, ¿no? Y hay toda una jerarquía de modelos y algunos que son muy útiles son relativamente sencillos, pero podemos controlarlos. En fin, esto es toda una metodología que sí es muy importante, sobre todo para las ciencias pues que son complejas, que tienen como objetivo entender pues el funcionamiento del planeta o el funcionamiento del cerebro o cosas muy complejas que hay que simplificarlas de alguna manera. Por eso son herramientas pues tan interesantes. Y en esos modelos, además, el problema que tú confrontas es que estás modelando algo que es invisible, la capa de ozono. Platícanos cómo fue esta aventura al tratar de modelar algo que no se ve, que no puedes tocar. Uno de los primeros pues, periodistas con quien platiqué me respondía: pero ¿cómo le va a poder comunicar al público? Está hablando de unos gases invisibles que nos protegen de unos rayos invisibles que penetran y eventualmente pues le causan daños a la humanidad. Pero todo es invisible. ¿Cómo le vamos a creer? Y claro, pues me di cuenta que tenía yo que explicarlo muy claramente y de manera que no es esencial pues ver las cosas, sino entender cómo funcionan. Sí, la curiosidad realmente jugó ahí un papel muy importante. Este fue un trabajo que hice con mi colega Sherry Rowland. Él, al igual que yo, habíamos estado trabajando en ciencia muy fundamental, entender cómo reaccionan las moléculas para producir moléculas nuevas y cómo se comportan, en fin, aspectos muy esotéricos quizá, ciencia muy fundamental, pero los dos decidimos de tratar de pues, aplicar estos conocimientos a algo más cerca, digamos, de la realidad o de la sociedad. Así pues decidimos aprender de la química de la atmósfera, que no era nuestra especialidad, y una manera de aprender un campo nuevo es tratar de responder una pregunta en ese campo, y así pues nos forzamos a aprenderlo. Y la pregunta que nos hicimos fue: ¿qué les pasa a estos compuestos que sabíamos que se estaban acumulando en el medio ambiente, pero no de origen natural, sino de origen industrial? Los CFCs o clorofluorocarbones, que compuestos industriales muy exitosos como refrigerantes o latas de aerosol, porque son compuestos muy estables. Entonces pues era la curiosidad que teníamos: ¿qué les pasa en el medio ambiente? ¿Se van a acumular indefinidamente o cómo se van a destruir? Háblanos de qué resistencias o no se han dado también ante este problema del cambio climático y de los esfuerzos que tú estás haciendo con tus grupos para tratar de comunicar de qué se trata el cambio climático, el problema que estamos viviendo en torno a cambios climáticos. Pues quizá lo que es común en cuanto a resistencia a estos dos problemas, el de la capa de ozono y el del cambio climático, es pues, cuestionar si efectivamente la humanidad tiene la capacidad de tener efectos a nivel planetario. Se puede dudar cómo, si el planeta es tan grande y hay tanta energía que viene del Sol, etcétera, etcétera, cómo podemos influirlo. Pero está clarísimo ya que la humanidad pues ya es la fuerza dominante para el cambio de la superficie del planeta y de su atmósfera. Por eso, además, pues se ha creado una nueva palabra. Mi colega Paul Crutzen la introdujo, que ya entramos en una nueva época geológica, el antropoceno. Ya no estamos en el holoceno. Antropoceno porque la humanidad es la que está pues, dominando estos cambios que están sucediendo.
La situación similar que tenemos con el cambio climático es que tenemos cambios ya muy claros en el clima. Tenemos huracanes más intensos, sequías, inundaciones. No cabe duda que está cambiando el clima, y no solamente en uno que otro país, sino en todo el planeta. De nuevo, aquí la duda es, pues esto a lo mejor es natural. Ha habido cambios de clima con anterioridad, ¿por qué no pues esperar uno más? Pero un análisis científico detallado, causa-efecto, sí establece, no con certeza absoluta, pero de acuerdo con el grupo de expertos mundial que se reúne para evaluar esta situación, la probabilidad es de más del 90% de que estos cambios tan profundos que estamos viendo sí son de origen humano.